12:34 vía telefónica con el maestro Tulio Salanueva Brito, abogado fiscalista y miembro del Colegio Nacional de Abogados. Muchas gracias, maestro, por aceptar la comunicación con el 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Hola, Federico, muchas gracias a ti. Es un verdadero honor y placer estar en tu programa. Gracias por la invitación. Derivado, como usted lo sabe, de las investigaciones que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera al expresidente Enrique Peña, pues aquí hay tema del depósitos en cuentas en España, y si esos no se declaran ante el fisco, ante el SAT, la Secretaría de Hacienda o la UIF, pues pueden iniciar una investigación y podría entonces considerarse al presidente Peña, si esto se corrobora, como un evasor fiscal. Así es correcta la apreciación de los hechos que señalas. Siempre que tengamos algún ingreso de los señalados en la ley del impuesto sobre la renta, tenemos la obligación de declarar su origen y, por supuesto, lo más importante, hacer el pago correspondiente de impuestos. De ahí que el señalamiento que se hace sobre los ingresos del presidente pues sea algo que tiene obligación de demostrar ante el fisco federal. Con esto no quiere decir per se que ya sea culpable de algún ilícito. Lo importante es que se le dé ese derecho de defensa conforme lo señala la ley. Y esas mismas, maestro, transferencias que se adjudican al presidente y a sus familiares, pues ellos tendrán que responder por ello. Pero, por ejemplo, y usted lo habrá leído mejor que nosotros, el 20 de octubre del 2021 hay una por 5 millones de pesos, son 5 millones de pesos, que del 2019 o 21 a la fecha, pues ya acumulan graves cargos en el SAT, en la Secretaría de Hacienda, por un lado, y luego hay otra más en el 21, y así el total superan ya más de 100 millones de pesos. Es correcto, Federico. Lo importante aquí es ver cuál es el origen de esas cantidades. Insisto, puede ser que no sean cantidades por las que forzosamente se tenga que pagar impuestos, o que inclusive el SAT no tenga completa la información y efectivamente se haya efectuado tanto la declaración como se haya pagado este impuesto por esos ingresos. Hay que esperar definitivamente. A mí me parece un despropósito que se haga pública una investigación de esta naturaleza cuando no se tienen aún todos los elementos para darlos a conocer a la opinión pública. Creo que es un, insisto, despropósito. Se rompe con la presunción de inocencia que tiene obligación la autoridad por mandato constitucional de observar, y, insisto, hay que tener todos los elementos para dar una opinión técnica, jurídica, sumamente documentada sobre la situación fiscal y financiera del expresidente Enrique Peña Nieto. Ahora déjeme citarle un dato más contundente. En entrevista con el 760 del Cuadrante, el abogado Javier Cuello Trejo, quien defendió a Emilio Lozoya, afirmó y reiteró categóricamente que Lozoya sí le dio 5 millones de dólares al expresidente Enrique Peña, y que ese es un cargo real, por lo que expuso su cliente, que al final fue extraditado desde España cuando Cuello dejó de representarlo, pero él tiene elementos para afirmar que el expresidente Peña recibió de la operación de Odebrecht por lo menos 5 millones de dólares. Pues es una imputación grave, escandalosa, estimado amigo. Es una cantidad que, pues, impensable para muchos mexicanos, y creo que la imputación directa que hace, en este caso, el colega, el abogado Coello, pues tiene muchas implicaciones, tanto legales como financieras, como lo dijimos, fiscales. Si no se pagó el impuesto correspondiente, si no se acreditó el origen de esa transacción, créeme, el presidente el otrora presidente podría estar en un problema legal sumamente grave. Y de cara precisamente a este proceso mexiquense del 2023. Ahora dice el presidente López Obrador, comenta que antes de acusar a su predecesor de lavado, se debe tener claridad sobre el origen del dinero. Ya nos explicó una parte, maestro, pero es suficiente pensar que si hay 5 millones que se dieron para la campaña,
¿Cómo se podría comprobar ello? Si realmente se aplicaron o no para esa campaña del 2012 y cómo se podría entonces sentenciar al expresidente basado en la investigación que la unidad entregará al fiscal general de la República. Creo sin duda que hay ahí varias inconsistencias. La primera es que el titular del Ejecutivo señale por una parte que se debe de dar el derecho de audiencia al expresidente y por otra que la Fiscalía haga pública la investigación, la carpeta de investigación que ya tiene en contra del expresidente. Insisto, en este caso particular parecería también una contradicción que se le haya entregado directamente esa cantidad al expresidente cuando tenía un fin electoral según los medios de comunicación que han divulgado la información. Insisto, en este punto tenemos que ser sumamente cuidadosos y no especular sobre el origen de esas cantidades, el propósito de esas cantidades y tener a la vista, es una cuestión sumamente técnica, como lo dijo la Fiscalía en su informe, que obedece a que se tienen que revisar y ordenar diversas pruebas periciales, diversos informes fiscales y financieros a las dependencias correspondientes, y solo de esta manera se podrá hacer una imputación muy puntual al expresidente y a su equipo en todo caso sobre el origen y destino de estas cantidades. Lo importante aquí es que exista claridad ante la opinión pública, que no se den estos claroscuros que desafortunadamente lastiman el Estado de Derecho y que nos hacen a todos los mexicanos de alguna manera temer el impacto que podría tener una conducta de esta naturaleza ante cualquier persona, estimado Federico. Entonces, abogado, resumiendo, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera no aporte todo lo que requiera la Fiscalía General de la República, esto no deja de ser más que un mero periodicazo, un medio golpe mediático. Absolutamente de acuerdo, se convierte en una cuestión de mercadotecnia política, de llevar agua al molino de el gobierno oficial, hasta en tanto no se dé claridad sobre la investigación y sobre todo el derecho de defensa que tiene cualquier ciudadano en este país. No se puede ventilar ante la opinión pública una situación tan delicada como esta sin antes haberle dado el derecho de defensa al probable responsable. Maestro Tulio Salanueva Brito, abogado fiscalista, miembro del Colegio Nacional de Abogados, ¿algún comentario que desea agregar para aclarar, esclarecer todas las dudas que embargan a nuestra audiencia y a este equipo de reporteros? Pues ponerme a tus órdenes, estimado Federico, agradecerte la invitación y decir que estos derechos humanos, el derecho de defensa, el derecho a la privacidad, a la secrecía de la investigación, son luchas históricas que tuvo la humanidad. Recordemos, por supuesto, la Revolución Francesa, batallas legales en México, el nacimiento de las comisiones de derechos humanos, y que no se deben soslayar simplemente por una cuestión política o mercadológica. Deben respetarse puntualmente y solo así los ciudadanos de este país podremos tener certeza de que se cumple cabalmente con el Estado de Derecho. Muchas gracias por la entrevista que ofrece al 760 del Cuadrante, maestro. Buenas tardes para usted. Estoy a tus órdenes. Saludos a ti y a tu importantísimo auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 12:43.